Bueno, muy buenas tardes, Nayeli, ¿cómo está? Un gusto, gracias por estar conectada. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre la administración de contratos. Me habían pedido de que se les ayude con este tema. Voy a iniciar con lo que respecta a la administración de contratos. Como ustedes conocen y hemos venido teniendo ya en las clases de contratación pública, existen tres fases dentro de los procesos de contratación pública. La primera es la fase preparatoria, la segunda la fase precontractual. En este caso, ya la fase contractual es la de ejecución. Aquí intervienen las partes delegadas como delegada de la máxima autoridad de la institución, el administrador de la orden de compra o a su vez del contrato, ¿no? Así como también el proveedor o contratista. ¿Qué es la administración de contratos? O a su vez hablamos el término de orden de compra que da la misma validez dentro de la normativa de contratación pública, nos indica que a una orden de compra se le da el mismo trato de un contrato en lo que respecta a cumplimientos, multas y ejecución. La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas, adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubieren lugar. Siempre las delegaciones de las administraciones de contrato u órdenes de compra son realizadas por la máxima autoridad. Depende de cada una de las instituciones cómo se quieren organizar al momento de designar. Siempre necesitamos que sea de manera expresa con un documento o a su vez cuando es un proceso de contratación que se viene llevando por medio de subasta inversa electrónica, cotización, menor cuantía, licitación o consultoría, dentro de la resolución de adjudicación y a la institución y a la máxima autoridad nombra quién va a ser el funcionario encargado de la ejecución del contrato. En la parte ya hablando de una ínfima cuantía en una orden de compra, dentro de la orden de compra en una cláusula, ya la autoridad nombra y designa un funcionario. Independientemente de aquello, si la autoridad ve necesario, se puede nombrar también adicionalmente a la orden de compra por medio de un memorándum, haciendo mención la base legal que para ello ampara. Dentro de ¿cuáles son las actividades que necesita realizar un administrador de contrato? Primero, de conocer la parte legal de contratación pública en lo que respecta a la ejecución de contratos, así como de órdenes de compra, ¿no? Necesita saber el manejo del portal de compras públicas durante la fase contractual. Vamos a tratar los dos temas. Cuando llevamos las ínfimas cuantías, no se procede por parte del administrador de contrato, no se procede a subir ningún documento al portal, ya que la herramienta hasta donde finalice este tipo de contrato, orden de compra en el ínfima, es ya subiendo la orden de compra o contrato al sistema. Ahí termina y finaliza la parte del manejo del portal. En lo que respecta ya a otros procedimientos dinámicos, normalizados y no normalizados, ahí sí el administrador del contrato necesita solicitar un usuario y una clave para el manejo del sistema. ¿Por qué? Porque al momento de que ya iniciamos en el sistema la fase de ejecución, o después del registro de contratos, ahí sí interviene el administrador, ¿no? Dependiendo si es un servicio que se lo va a dar de manera mensual y si la persona que operó el sistema, la persona responsable del manejo del sistema, lo llevó por medio de pagos tal vez mensuales, por medio de, o a su vez parciales que se denominan. Hay que ir alimentando el sistema mensualmente. ¿Con qué documentos? Con los documentos que son, si es que es un servicio, el informe de conformidad con su debida factura y su debida planilla. Si es que es un bien, el acta entrega-recepción con la factura y se adjunta y se va subiendo mes a mes, ¿no? Al sistema. Ahorita vamos a hablar de la parte teórica. La siguiente clase vamos a ver ya la parte práctica dentro del sistema. Voy a hacer una simulación, cómo vamos a ir subiendo la información o qué opciones a ustedes les permite.
Entonces, por ello es importante que una vez que a usted le designen por medio de una resolución o a su vez con un memo, ustedes necesitan requerir a la autoridad que se disponga a quien corresponda, se le emita un usuario y una clave para dar cumplimiento con la normativa de contratación pública. Perdón, un momento. ¿Cuál es otra medida que como administrador de contratos debemos realizar? Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados, ya sean en las entregas parciales o totales y cronograma. Es muy importante mencionar que un administrador de contrato no puede modificar ninguna parte del proceso que se vino llevando, tanto en la fase preparatoria ni precontractual, porque recuerden que desde el informe de necesidad la institución va realizando las cláusulas de cuál es la necesidad institucional. Por ello está un cronograma, las formas de entrega, metodología de trabajo. Los administradores no tienen la potestad de modificar ninguno de estos puntos y lo único que tienen que hacer es ejecutar. Si hubieran bienes que ustedes tienen que recibir como administradores de contrato, que necesitan, por ejemplo, hablemos de un ejemplo de una alumna, si me parece que está en el taller, que está designada para recibir lencería de un hospital X. Ahí me dice que el logotipo tiene que ser de tales y tales dimensiones, de tal color, en tal lugar de la lencería. De igual manera, mucho ojo en la lencería si es un rubro medio complicado y auditado, que es el tipo de tela. Al ser un hospital, la tela debe ser una tela antifluidos especial, que de hecho no existe en el Ecuador, lo importan. Siempre necesitan dar cumplimiento a que todas las características, especificaciones técnicas de los bienes, en este caso de la lencería, cumplan con todo lo que se ha mencionado dentro de la fase preparatoria y precontractual. En caso de que por una u otra razón el proveedor o el contratista ingrese un documento indicando de que tal vez no encuentra la tela, va a pasarse el plazo, pues como administradores de contratos, ¿qué hacen ustedes? Que se ingrese el documento a ustedes. Ustedes deben proceder a hacer un informe motivado. Debidamente motivado significa que sustenten con antecedentes, que en este caso son los antecedentes del contrato, como les han nombrado y el pedido que hizo el proveedor. Posterior a ello, tienen que hacer mención siempre en un informe de este tipo, la base legal que a ustedes les ampara, que en este caso tenemos la ley, el reglamento, la norma secundaria, que es un poco más detallada y les permite ya llegar a concluir algunas situaciones dentro del informe, así como también el objetivo general, objetivos específicos, el análisis, que en este caso vendría a ser el análisis de ustedes en lo que les faculta como administradores de contrato al pedido que está haciendo el proveedor o contratista y posteriormente emitir una conclusión y recomendación. Les sugiero que como, bueno, en este caso la compañera vendría a ser alguien de enfermería, me parece, como no tiene usted el título de asesor jurídico, dentro de su informe como administrador del contrato, al existir este tipo de situaciones que ya son legales, deberían recomendar a la autoridad que se pase a pedir un criterio jurídico para ver si es factible o no la aceptación del cambio o el pedido de prórroga de los contratistas, ¿sí? Dependiendo los procedimientos, se da prórroga o no. Por eso es muy importante que ustedes como administradores de contrato se blinden administrativamente y documentadamente de algo que les sea válido al momento de que se les audite los procesos en los que han actuado como administradores de contrato. La responsabilidad por la gestión de las garantías será solidaria entre el administrador del contrato y del tesorero. ¿Qué hablamos aquí? ¿Cuáles son? ¿Por qué es responsabilidad solidaria? Porque la persona que viene a ser el administrador del contrato es la persona que ejecuta, recibe y pasa el pago. Sin embargo, la persona que, en este caso ya del financiero, que pone la huella, que es el último control previo al pago que se realiza, tiene también la responsabilidad de verificar la fase preparatoria, la fase precontractual y la fase contractual previo al pago. Por eso ella viene a ser una responsable solidaria al momento de ejecutar el pago.
Es responsabilidad de las dos partes, tanto del administrador del contrato como de la tesorera, verificar que todo el proceso de pago y todo el proceso que se ha venido manejando haya cumplido con la normativa, así como con los trámites administrativos necesarios. Otra función del administrador del contrato es elaborar e intervenir en las actas de entrega-recepción. Les sugiero que en este caso sigamos con la lencería, es un contrato muy grande, en dinero les hablo y una responsabilidad grande, que si ustedes así lo creyeren pertinente con un informe deberían pedir apoyo de 2 personas más para que le ayuden en la recepción. Incluso en base al artículo de la ley de la normativa secundaria, ustedes pueden pedir que participe una persona que no haya participado en el proceso de contratación, que sea ajena. ¿Por qué? Porque es una persona que no ha venido interactuando dentro de ninguna de las fases y debería ser al momento de la recepción una persona equitativa, que no esté ni al lado del proveedor ni al lado de la entidad. Sin embargo, lo que vea son cumplimientos a las especificaciones técnicas. ¿Cuál es otra función del administrador de contrato? Imponer las multas a que hubiere lugar, las cuales deberán estar tipificadas en el contrato administrativo. Un contrato siempre está estructurado con una cláusula que no puede faltar, que son las multas. Ahí se determina qué porcentaje de multa se aplica de acuerdo al plazo que se ha prorrogado o se ha pasado el contratista. En este caso, en una orden de compra, que si fuera una ínfima cuantía, también se aplican multas por falta de la prórroga. Por favor, nunca estén del lado del proveedor. Ustedes saben que ustedes son administrativa, civil y penalmente responsables de los procesos y de las inobservancias que se den dentro de un procedimiento. Es importante que ustedes así tengan que cobrarle una multa de 10 centavos, pues realicen el proceso, que al contratista tal vez no le es el valor muy representativo. Sin embargo, cuando vienen a realizarles una auditoría a la entidad de control de las instituciones gubernamentales, no ven el monto que usted tuvo que cobrar de multa, sino es el acto administrativo que omitieron. Y las sanciones son de hasta 10 salarios básicos. Por lo general, por las multas, por no cobrar multas, sí son altas las sanciones a los administradores de contrato. De igual manera, por no cumplir con las especificaciones que son de los bienes que deben recibir y tal vez no son las medidas que estaban estipuladas, las sanciones son muy fuertes para los administradores de contrato. De hecho, en un proceso ya de ejecución contractual, las personas que más son sancionadas son los administradores de contrato y fiscalizadores, si fueran obras. Principios e interpretación. Para la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional. Los procedimientos y contratos sometidos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se interpretarán y ejecutarán conforme los principios referidos en el artículo anterior y tomando en cuenta la necesidad de precautelar los intereses públicos y la debida ejecución del contrato. Requisitos y formas de los contratos. Primero vamos a la competencia del órgano de contratación. En este caso, la función en la que estamos realizando, la que tiene la entidad contratante, la competencia. En segundo, la capacidad del adjudicatario. Tercer punto y tercer forma es la existencia de disponibilidad presupuestaria de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones. La formalización del contrato observando el debido proceso y los requisitos constantes en la presente ley y su reglamento. Al momento que realizan la suscripción del contrato, los contratos se otorgarán por documento suscrito entre las partes sin necesidad de escritura pública. Una vez el contrato se celebrará con el oferente adjudicado a partir del vencimiento del término de 3 días contados desde la adjudicación y máximo 15 días y 30 días en el caso de consorcios de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por favor, en este caso,
ustedes como administradores de contrato, al ser nombrados y tal vez verifiquen que la institución no cumplió con este término de 3 días desde la adjudicación, tal vez a veces lo quieren hacer antes por la necesidad institucional, pues ustedes podrían objetar al momento que se les notifique, porque se podría hacer un contrato modificatorio y verificar que se dé cumplimiento a ese artículo. No omitir procesos, no omitir alguna observación que ustedes tengan, porque saben que son también responsables solidarios. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la licitación se protocolizarán ante el notario público. Recuerden que vimos las tablas de los montos de contratación, ahí nos estipulaban cuándo ya supera y pasa a ser una cotización. Ahí es únicamente necesario realizar la protocolización ante un notario público. Caso contrario, no es necesario. Las contrataciones de ínfima y menor cuantía se instrumentarán con la factura correspondiente sin perjuicio de que se pueda elaborar documentos de obligaciones particulares. Para un proceso de ínfima cuantía, ya para el momento de finalizar, como ustedes están observando, únicamente con la factura y el acta de entrega-recepción, si fuera un servicio, con la factura y el informe de conformidad de la institución y demás requisitos que la institución suele solicitar, que son los documentos habilitantes que constan dentro de la fase preparatoria. ¿Cuándo realizamos contratos modificatorios? Por transcripción, cuando se ha tipiado mal la información. Cuando existen errores manifiestos de hecho, cuando se cambia un nombre en el contrato, no en el objeto del contrato, solamente nombres o lugares, y de cálculo, cuando se ha sumado o restado, dividido o multiplicado mal las cantidades. Solo ahí se viene a llevar uno como una conclusión de que existe un error de buena fe en las cláusulas contractuales. Ahí podemos, solo en estos 3 tipos de situaciones podemos realizar un contrato modificatorio. Cuando realizamos un contrato complementario, en el caso de que fuera necesario ampliar, modificar o complementar una obra o su ejecución. La entidad podrá celebrar con el mismo contratista sin licitación o concurso siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original. ¿Cuándo podemos también realizar un contrato complementario? Cuando la suma total de las cuantías de los contratos complementarios no podrán exceder del 8% del valor actualizado o reajustado del contrato principal. No procede la celebración de contratos complementarios para las adquisiciones de bienes sujetos a esta ley. Solo podemos hacer contratos complementarios para lo que respecta a adquisiciones de servicios u obras, ¿sí? De la cesión y subcontratación. La cesión de los contratos. El contratista está prohibido de ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato. Así también el contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato con personas naturales o jurídicas registradas en el RUP, que significa el Registro Único de Proveedores, bajo su riesgo y responsabilidad hasta el 30% del monto del contrato reajustado, siempre y cuando la entidad contratante apruebe por escrito. A ver, vamos a analizar los 2 puntos. Ceder un contrato a otra persona, sea particular o sea una compañía, no se puede. Los derechos y las obligaciones contraídas son con el oferente ganador, el contratista. ¿Puedo subcontratar? Sí, hasta un 30%, pero siempre y cuando el contratista haya realizado el trámite administrativo correspondiente, que es el pedido al administrador del contrato fundamentado y sustentado, las razones por las que desea subcontratar y siempre y cuando no se supere el monto del 30% del contrato reajustado, ¿sí? Una vez que se notifique al administrador del contrato, procederá a realizar el informe debidamente motivado a la autoridad y solicitar se le apruebe para que se pueda dar el proceso y se pueda subcontratar. Siempre esto a responsabilidad del contratista. La entidad no tiene ninguna responsabilidad en base que a una tercera empresa o una tercera persona no cumpla. Ustedes llevan ya la obligación contractual con el contratista que firmó y fue adjudicado. Terminación de los contratos. ¿Cuándo podemos dar por terminado un contrato al momento de que está en la fase de ejecución?
por cumplimiento de las obligaciones contractuales, una vez que se terminó el plazo, se entregó los bienes, se realizaron todos los procedimientos administrativos, procedo a dar por terminado el contrato. Cuando también por mutuo acuerdo entre las partes. ¿Qué significa esto? Que tal vez ya se dieron en este caso, hablemos de bienes, estamos hablando con el señor proveedor, sin embargo, existe algún documento, era un bien de importar y no va a llegar a tiempo. Y sucede que el señor nos justifica con los documentos de aduanas que el esperar, por ejemplo, no va a llegar en 30 ni 60 días y el esperar ocasionaría unas multas ya del monto superior al contractual. Necesitamos hacer un informe bien motivado, pasar al área legal para el criterio jurídico correspondiente y si la ley ampara, que en este caso sí a veces ampara cuando el retraso de la importación es demasiado y va a sobrepasar el monto de las multas del contrato, se da por mutuo acuerdo, ¿no? Tanto la institución como el proveedor o contratista entre las partes llegan a un acuerdo que esté amparado dentro de la ley y se da por terminado el contrato. Cuando también procedemos a terminar el contrato por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo. Cuando se comprobare de que alguna información fue presentada falsa dentro de la fase precontractual, que quiero decir, en la presentación de ofertas y documentos que sustenten tal vez la experiencia, de igual manera el equipo o maquinaria, y al momento de que se proceda a la ejecución del contrato, no presenten dicha maquinaria, no presenten el personal que habían presentado en la oferta, se puede dar por terminado dentro ya de un proceso judicial, ¿no? Por declaración unilateral del contratante en caso de incumplimiento del contratista. Cuando el contratista no está cumpliendo ni con los plazos, ni con los ítems, ni con los rubros, hablando de una obra, ¿qué hacemos? Hacemos un informe y a la notificación para que el proveedor pueda o tenga también su derecho a la defensa y pueda hacer su informe y presente cuáles son las razones del incumplimiento a cronogramas o a plazos establecidos. Una vez que el contratista no pueda justificar o ante la ley no se dé justificación alguna, se procede de igual manera a hacer el informe motivado, solicitar el criterio jurídico y se sugiere a la autoridad la terminación unilateral por incumplimiento del contratista. Recuerden que dentro de un proceso de contratación existen plazos definidos, los cuales no pueden sobrepasarse al menos que la ley lo ampare. Cuando también se puede dar por terminados los contratos por muerte del contratista o por disolución de la personería jurídica. Por una u otra razón, el contratista muere, pasa algo, pues se puede dar por terminado con el acta de difunción, los informes pertinentes y el trámite necesario. Y por disolución de la personería jurídica, tal vez pasó algo con la empresa al momento que ya iban posterior a la firma del contrato, pues se puede también dar por terminado el contrato para evitar futuros problemas dentro de la ejecución. ¿Cuándo llegamos a una terminación por mutuo acuerdo? Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o a causa de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes ejecutar total o parcialmente el contrato. Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista. Como ustedes están observando, sí sucede cosas, a veces pasa de que se le adjudica el contrato a un proveedor y tal vez se le incendió la empresa, hubo la muerte de los socios en algún accidente, o sea, son casos fortuitos que no están ni estuvieron planificadas, pero sí la ley nos da un artículo. En el artículo 93 de la ley está la terminación por mutuo acuerdo, nos ampara y necesitamos siempre, no se olviden los administradores, hacer el informe motivado, pedir siempre criterio jurídico y recomendar a la autoridad la terminación por mutuo acuerdo. Una vez que se haga ese proceso, mediante resolución debidamente motivada, la autoridad procede a dar la terminación por mutuo acuerdo. ¿Cuándo realizamos la terminación unilateral del contrato? Por incumplimiento del contratista a plazos, términos, fechas, por quiebra o insolvencia del contratista, si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista por más de 60 días sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué quiere decir esto? Que si el contratista está realizando su contrato,
tal vez utilizó mal los recursos del anticipo del contrato y ya no está trabajando por más de 2 meses la gente y sin él haber justificación alguna, no haber presentado ningún documento, se procede ya conforme al artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, realizan los informes y solicitan y recomiendan a la autoridad la terminación unilateral de este contrato, ¿no? No pueden estar inobservando, viendo que no viene el contratista, ahora qué hago, le esperaré o me pide de favor que vea, no sea malita, no. Recuerden que es su responsabilidad. Cuando ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor debidamente motivadas o comprobadas, la entidad no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato por haberse celebrado contra expresa prohibición de la ley. Ahí podemos, por todas estas 6 causas, podemos dar por terminación unilateral un contrato, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de garantías dentro de un contrato? La garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos. Fianza instrumentada en una póliza de seguros incondicional e irrevocable de cobro inmediato emitida por una compañía de seguros establecida en el país. Primera, hipoteca de bienes y raíces siempre que el monto de garantía no exceda del 60% del valor del inmueble hipotecado según avalúo catastral. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones del Estado, certificaciones de la Tesorería General de la Nación y afines, certificados de depósito a plazo emitidos por una institución financiera establecida en el país. Las garantías de fiel cumplimiento que me tiene que presentar el contratista o el proveedor conforme, no se olviden, ya venía establecido en el contrato, en los pliegos, en los términos de referencia o en las especificaciones técnicas se define todo eso, ¿sí? Las garantías pueden ser de fiel cumplimiento. Su objetivo es dar seguridad respecto del cumplimiento del contrato y de las obligaciones que se contrajeren a favor de terceros relacionadas con el mismo. El monto de esta garantía es equivalente en todos los casos al 5% del valor del contrato respectivo. Hablando del valor referencial sin IVA, por favor. No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compra-venta de bienes muebles e inmuebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. Tampoco en contratos cuyos montos sean menores de 64,160,73. En este caso, como estamos analizando, en los procesos de ínfima cuantía, perdón. Perdón. En los procesos, perdón un ratito, hoy he pasado todo el día hablando. En los procesos de ínfima cuantía no se exigirá ningún tipo de garantía de fiel cumplimiento. ¿Cuándo se solicita la garantía de anticipo? El contratista para recibir el anticipo deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo que se reducirán en la proporción que se vaya amortizando aquel o se reciban provisionalmente las obras de bienes o servicios. En este caso, no se podrá dar anticipos en bienes y servicios de hasta el 70% y en obras hasta el 50%. No se puede dar anticipos mayores a estos porcentajes, ¿sí? Entonces, de igual manera, al porcentaje de anticipo entregado se ejecutan las garantías. Las garantías suelen venir también en pólizas realizadas por empresas aseguradoras calificadas en el país.
¿Cuándo pido una garantía técnica? En los contratos de adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos o de obras que contemplen aquella provisión o instalación, se exigirá una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado. Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación principal por el plazo establecido en los pliegos o en el contrato. La garantía técnica es un documento que realiza cada institución el formato que amerite. Se solicita adjunto al momento de la firma de la orden de compra. La garantía, deberán presentar la garantía al momento de la firma de la orden de compra o a su vez al momento de la entrega de los productos, siendo bienes. Y si son servicios, dependiendo si le están facturando mensual o si el servicio es para todo el año, pues en cada informe trimestral o mensual que se esté ejecutando, el proveedor deberá emitir la garantía técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que si de pronto el señor vino a hacerme en servicios, hablando de un mantenimiento de ascensores, vino a darme el servicio en el mes de abril, tiene que dejarme la garantía de que hasta que en 3 meses el señor vuelva a hacer su trabajo, él deba asistir por cualquier situación o evento que se suscite con los ascensores, deba asistir a darme el mantenimiento o el apoyo técnico necesario para que el equipo vuelva a estar operativo. En lo que respecta a bienes, la garantía técnica a partir de la entrega de los bienes ingresadas la factura y el acta de entrega-recepción, se suscribe la garantía con esa fecha y en bienes sí. Un año mínimo deben garantizar que los bienes van a tener buen funcionamiento. Cabe mencionar que en cuanto a bienes, siempre es por defectos de fábrica, no por mala manipulación de los servidores o por mala manipulación de la institución. Sí, eso hay que tomar muy en cuenta. Las multas son impuestas por el administrador del contrato, el fiscalizador, si lo hubiera, en este caso en obras. Las dos personas serían las responsables de realizar el cálculo de multas por el retraso al cronograma de trabajos, a la metodología del trabajo, a los plazos establecidos o por incumplimientos. Cuando las multas son impugnadas, ¿en dónde? En la sede administrativa a través de los procesos y de los respectivos recursos o en sede judicial o arbitral. Las multas, ¿cómo debo imponerlas en caso de incumplimiento? Se imponen por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, por incumplimiento de las demás obligaciones contractuales, como cálculo sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. Hablemos en 2 ejemplos, si es que estoy llevando un contrato, bueno, en bienes no hay adjudicaciones parciales. En servicios, si de pronto la persona o la obra se ejecutó, ya estuvo ejecutado en un 60% por $100,000 y necesito que se lleve el 40% todavía por ejecutarse y se retrasó en el cronograma, no, no ejecutó a tiempo o no está ejecutando el contrato en sí, yo tengo que hacerle por la diferencia las multas, ¿no? Por lo no ejecutado tengo que calcular, hablando en servicios o en obras. En lo que respecta a bienes, sí es por el monto total, porque solo que en la fase preparatoria en la fase preparatoria, la entidad haya establecido entregas parciales de los bienes, ahí sí sería de acuerdo a las entregas parciales que se determinaron, así como a los porcentajes de retraso o en valores, hablando en dólares, ¿no? Siempre tengan cuidado al cálculo de las multas. Hablando en multas, en lo que respecta a catálogo electrónico, un consejo, a nosotros se nos generan a la compra, por ejemplo, de material de oficina, voy a comprar como 20 rubros. A mí se me generan por cada rubro, o sea, hablando de rubros, hablo de resmas de hoja, borradores, separadores plásticos, folder colgantes, cajas para archivo, esferos, se me abren 60 órdenes, ¿no? Al momento que yo lanzo, se abren 60 órdenes. De las 60, salen 40 para un proveedor A, 10 para el proveedor B y 10 para el proveedor C.
con este proveedor A, yo a veces tengo de las 40 órdenes, por ejemplo, mucho depende del plazo de entrega en lo que es catálogo del convenio marco. Si me dicen, usted compró de 1 a 500, el plazo son 8 días. Si compró de 501 a 2000, el plazo son 15 días. Si compró de 2001 a 5000 y así van aumentando el plazo. Ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque no es que hay empresas que dicen, no, es que yo tengo plazo 30 días. No, revisen rubro por rubro, porque si de los esferos compré solo 200 y estoy hablando que el plazo es solamente de 8 días, tiene que llegarme a los 8 días. Si estoy hablando que compré 5000 folder y el plazo es 30 días, pues de ese rubro y de esa orden de compra puedo esperar los 30 días. No es que porque el mismo proveedor salió favorecido dentro del catálogo, él va a unificar todo y va a hacer un todo y va a decir, no, como el rubro mayor de mi compra es 5000 folder, yo tengo 30 días de toda la mercadería. No es así. En todo caso, a ver, el señor si le está entregando dentro de los plazos, los rubros, los más pequeños, usted pase el pago de eso que le está entregando, que quede pendiente únicamente el rubro que el señor no ha ejecutado, no ha entregado, porque al momento de calcular las multas, ustedes tienen que calcular por cada orden de compra. ¿Por qué? Por el plazo que tienen firmado en el convenio marco. En catálogo sí hay que tener mucho cuidado porque es orden de compra por orden de compra. En lo que respecta, por ejemplo, si fuera otro proceso de un solo monto, una ínfima cuantía, el monto es general y si se retrasó los días, ahí mismo me establece como yo calculo y en base al monto. Pero en este caso, en catálogo, sí hay que tener mucho cuidado porque siempre han generalizado. Los proveedores siempre actúan, claro, a su favorabilidad y ellos siempre por lo general dicen esto. No es que yo tenía 30 días, no, no es así. Así sea la multa de cobrarle 10 centavos, 50 centavos, pues usted calcula. A la final para ellos no es mucho, pero recuerden, para ustedes la responsabilidad administrativa sí es. Las normas comunes a la recepción y liquidación. El administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en la ejecución del contrato son las personas que intervendrán al momento de suscribir las actas, ¿sí? Tanto sean estas provisionales y definitivas y serán suscritas junto con el contratista. A la tercera persona, que en este caso en la fase contractual viene actuando el administrador y el contratista, sin embargo, para la firma del acta, ya la autoridad mediante, no sé si ha pedido, depende cómo lo lleve cada institución, si ha pedido del administrador del contrato, ya nombra y designa un técnico adicional que no haya participado en el proceso y en el objeto de contratación, para que él les emita y sea la tercera persona que firme el acta, pero no quiere decir solamente que firme, sino que haga la recepción en conjunto, sea esto del bien o servicio, porque tiene que pensar esa tercera persona que también va a ser solidariamente responsable en cualquier situación o vicio oculto dentro de una obra. Bueno, hemos terminado la base general de la administración de contratos. No sé si tiene alguien, tal vez está Nayeli, está Carmen, para que tengan alguna duda, alguna consulta al momento de que ustedes están ejecutando sus administraciones. Sí, Inge, una consulta. Buenas tardes. Bueno, En el tema de las multas no me quedó claro. O sea, ¿es solo de la parte que no me entregó, le calculo la multa? Sí, dependiendo del tipo de proceso, mija. Eso les explicaba en catálogo electrónico, es un poquito más complicado porque se generan a veces 10 órdenes y de las 10, dependiendo la cantidad que usted compró como entidad, existe el plazo de entrega. Tienen que verificar el convenio marco. Siempre cada proveedor que está catalogado, ellos tienen su convenio marco y dependiendo la cantidad que uno se adquiere son los plazos. Ahí Claro. tiene que ir verificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si compré solamente 10 lámparas que están catalogadas y me entregó a los 30 días, el plazo era de 10 días, yo le calculo la multa de ese rubro. Si igual me tenía que entregar, no sé, otro bien, pero
como era mayor cantidad del plazo de ese bien era para 30 días y está dentro del plazo, no le calculó multas. Claro, Pero al ser catálogo electrónico prácticamente como se va a generar una orden por cada artículo, cada artículo, así claro, es. ahí yo aplico el valor total de la orden de compra, que sería solo del artículo ese. Ajá. Pero por decir, si es un contrato, me invento régimen especial y es un mantenimiento y me tenía que dar mantenimiento al ascensor A, B y el C no me alcanzó a hacer el mantenimiento, de sobre ese valor que él me está cobrando por hacer ese mantenimiento, ahí le calculo la multa. Así es, del valor que no le, por alguna otra razón, el proveedor no le pudo dar el servicio. Recuerden que ustedes vienen manejándose en la fase preparatoria y precontractual ya con cronograma establecido, ¿verdad? Con metodología de trabajo. Entonces, si tuviera, aunque justificación por los retardos no existen, o sea, ellos tienen que, usted como administradora tendría que hacer su informe y cobrarle la multa por el servicio que tenía que hacerlo y no lo hizo. Pasar el pago de lo que sí hizo, pero de lo que no cumplió y se demoró una semana después, ahí mismo le establece en base al monto no ejecutado, se calcula la multa por los días que se retrasó. Ah, ya. Esto de las multas tengo en el reglamento. Sí, en el reglamento y en la normativa secundaria, que no sé si es a usted que le pase a otra compañerita, la normativa secundaria, ahí también encuentran ya más detallado cómo es la manera de calcular las multas. Ah, ya listo. Gracias, Inge. Ya. Ah, y otra consulta también. No me Dígame. quedó claro igual el tema de la garantía de fiel cumplimiento. ¿Ahí en qué casos se aplica? Bueno, la garantía de fiel cumplimiento se aplica cuando el monto de contratación supera el valor de la ínfima cuantía y de la subasta inversa. Bueno, la subasta no tiene monto. 4,000 creo que. No, sí, ya. Entonces, la garantía cuando supera los 64,000, ahí sí se solicita, siempre y cuando dentro de los pliegos y dentro de la fase preparatoria la institución así lo requirió. Usted en la fase ya de ejecución de contrato únicamente aplica el contrato como tal y lo que venga como anexo, que en este caso es toda la fase preparatoria y precontractual. Y si ahí de pronto, porque sí sucede que hay instituciones que no piden garantía de fiel cumplimiento y solo de buen uso del anticipo, usted se rige a lo que solicitó. O sea, yo como administradora hago lo que está ya viene a mis manos, pero ya en calidad de ejecución porque no podemos, la que sí tendría la potestad de verificar en base, o sea, por ejemplo, que no se pidió garantía de fiel cumplimiento, es la tesorera al momento del pago. Pero usted como administradora de contrato lo que hace es ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, se solicita cuando existen cronogramas, por ejemplo, son servicios que se van a hacer en el año y vienen cronogramas como metodología para que se ejecuten. Ahí es cuando se pide la garantía de fiel cumplimiento porque muchas de las empresas no cumplen el cronograma. Si está programado para el mes de mayo, dicen, no, es que yo puedo ir en junio, en julio, porque no tengo los repuestos, no tengo esto, pero tienen que pensar que al momento que participaron en el proceso de contratación, ellos se añadieron a lo que la institución solicitó. O sea, ustedes no, los administradores ni la institución no tendría por qué cambiar ningún cronograma porque ellos saben lo que aceptaron y lo que firmaron. Ustedes tienen que... Ahora, la garantía de fiel cumplimiento se emite cuando firma el contrato, ¿verdad? Todas las garantías son a la firma del contrato. Ya, a la firma del contrato. Y de ahí tiene la duración de acuerdo al cronograma. Y si no cumple con el cronograma, ahí la entidad contratante cobra esa garantía. A ver, las garantías se emiten, tanto la garantía del fiel cumplimiento como la del anticipo se emiten a la suscripción del contrato. Ajá. ¿Y cuándo se ejecutan las garantías? Cuando existan incumplimientos de las partes, hablando de la de fiel cumplimiento. Si el señor no está ejecutando el cronograma y usted pasó su informe, calcula en base a las multas, aplica la garantía de fiel cumplimiento, a la aseguradora pasa el informe y la entidad viene a cobrar un valor. En el caso de la garantía del anticipo, como yo firmé, el señor no está devengando el anticipo. Por ejemplo, le di el 30% en una obra y el señor ya según el cronograma no llega ni al 10%, ¿qué hago? Mi informe y cobro
la garantía a la aseguradora por el incumplimiento del anticipo, o sea, no está llevando el cronograma y pasa muchas de las ocasiones de que los contratistas no cumplen ni los plazos, no cumplen ni tampoco el lado de ejecución, porque en lo que corresponde a una obra, ustedes saben, ellos tienen que ir amortizando y devengando sus trabajos, pero muchos contratistas se retrasan y ahí es cuando dan problemas a los administradores de contratos, porque no se puede ejecutar o porque hacen amistad después del proceso o en el proceso no les cobran las multas. Eso sí no debería ser procedente porque al momento de las responsabilidades posteriores, ya con los organismos de control, la única que responde ahí es la administradora del contrato y el fiscalizador si fuera una obra. Y pasa que la mayoría de instituciones eso. Y por ejemplo, si, o sea, bueno, más bien mi consulta era, ¿se puede renovar la póliza? Claro, la póliza sí es renovable siempre y cuando el contrato también sea, se haya hecho un contrato complementario. Si yo ya no hice un contrato complementario, ¿ya para qué voy a renovar la póliza? Eso de la vigencia de póliza, si es responsabilidad del administrador 15 o 30 días antes, verificar cómo está el estado del proceso de ejecución del contrato y si yo veo que de acuerdo a lo que se ha venido llevando, me voy a pasar el plazo, como administrador, mi obligación es hacer el informe y pedir que se realice un contrato complementario, siempre a pedido del contratista, pero no, también viendo de lado y lado que no incumplan ustedes, porque el plazo, ustedes saben que si firmé la garantía de fiel cumplimiento o del anticipo hasta el 30 de mayo, y sé que el señor no va a cumplir, ¿qué hago yo? Casi un mes antes mismo, ya viéndole la manera de que viene trabajando, y hago mi informe y le solicito la renovación de las garantías, así como un contrato complementario por el plazo, porque no Ahí voy a... el administrador de contrato solicita al proveedor que renueve la póliza. La póliza, siempre. El administrador es la persona delegada de la autoridad. Si de pronto, por una u otra razón, el administrador no pudiere llevar el proceso o tal vez tiene alguna resistencia de parte del contratista, ahí sí ya pasaría a parte ya de la autoridad, pero el administrador tiene toda la potestad de resolver esta parte, que es la fase contractual. El administrador siempre tiene que estar pendiente de las pólizas, cumplimientos, de ejecuciones, si voy o no a llegar al plazo, si no voy a llegar a la metodología, al cronograma y emitir su informe y pedirlo con tiempo, la renovación de garantías, porque recuerden que unas garantías sí se demora unos 15 días, dependiendo el monto del proceso en que se vuelvan a renovar. Y la renovación no se hace por el monto total del contrato, sino por la diferencia que falta de ejecutarse. Ah, ya, listo, muy amable, gracias. ¿Alguna otra consulta, por favor? Ahorita es oportunidad de las personas que estaban con las dudas de las administraciones de contrato. Y de pronto también mi último tips, que estamos ya, que tengo clases a las 7, otra clase, es que de pronto si ustedes se sienten de alguna u otra manera presionadas por la autoridad en que se pase un pago que no está dentro de los cumplimientos de la ejecución del contrato y de todo, ustedes pueden acogerse al artículo 31 de la Ley de la Contraloría General del Estado y abstenerse de cumplir esa disposición, ¿sí? Se pueden negar 2 veces, a la tercera que se nieguen y se les dispone, ustedes pueden dar paso al pago. Sin embargo, la autoridad es la que asume la responsabilidad absoluta por la disposición realizada, que no esté bien llevada, que no esté bien ejecutada y ustedes también necesitan conservar su trabajo, pues en la última instancia es esa, que se cogen el artículo 31 de la Ley de la Contraloría y objeten el procedimiento 2 veces. Y a la tercera les vuelven a disponer a costas de su responsabilidad como autoridad, pues ustedes dan paso igual porque van a llegar también al punto del área financiera que van a hacer el mismo proceso de ustedes. Sin embargo, ellos ya proceden al pago a la tercera insistencia, pero el que se lleva toda la responsabilidad de esto es la máxima autoridad, ¿no? Eso sí, consideren siempre, no se olviden que en este caso también aplica el reglamento de responsabilidades de la Contraloría cuando hay inobservancias como administradores de contrato, lo que sí les trae muchos problemas a ustedes como administradores. Bueno, estimadas estudiantes, me despido de ustedes. Tengo la siguiente clase a las 7. Espero que les haya servido esta clase que es muy importante para la fase contractual y de ejecución. Me despido de ustedes. Que tengan una buena noche. Gracias, sí.